Aloha gente de YouTube, hace bastante no hacía esta sección del canal y qué mejor que traerla nuevamente con Gintama, uno de los shonen más populares, pero también apostaría que es uno de los más dropeados. Hace poco terminé de ver Gintama y fue una experiencia única, por eso quiero responderles la gran duda si es un anime que valga la pena ver y por qué, obviamente sin spoilers. Comencemos por conocer a la mente maestra tras esta obra, nuestro gorila Sorachi. Nacido el 25 de mayo de 1979, su sueño desde pequeño fue ser mangaka, pero este se vio frustrado cuando su padre se rió de él luego de mostrarle una obra que él quería realizar. Este sueño fue desechado, pero siempre quedó en su mente, ya que años más tarde, luego de volverse un madao tras estudiar publicidad comercial, comenzó de nuevo a dibujar manga y lanzó su primer one shot, Dandelion. Avanzando más allá, su editor lo convenció de hacer una nueva serie sobre Shinsengumi, que es la policía de Japón, y de aquí nació la idea de hacer una ciencia ficción pseudo histórica llamada Gintama. Pero no te dejes engañar por esto de pseudo histórico, porque no es una historia documental ni se basa en enseñarte sobre historia. Cómo se desarrolla Gintama y su universo es una genialidad que vivirás a través de diferentes emociones, sobre todo de la comedia y la nostalgia, y no te darás cuenta de cómo irás reconociendo poco a poco, de forma orgánica, las diferentes facciones del anime. Aquí comienza Gintama, que jamás sabría con exactitud cómo podría describir esta obra, pero lo haré con mis propias palabras para ustedes. En términos generales, los aliens invaden la Tierra y hacen tratos políticos, comerciales, económicos para crear una sociedad en conjunto con otras razas. En Edo, nuestros protagonistas pertenecientes a la Yorosuya se dedican a realizar cualquier trabajo con tal de chambear y tener un par de monedas para pagar el arriendo. Durante su trabajo conocen a diferentes personajes que harán sentir el mundo de Gintama muy vivo e independiente de sus protagonistas. Con diferentes personalidades desde muy curiosas, carismáticas, extrañas, turbias. Te irás familiarizando con todo su reparto de una forma muy natural y divertida sin sentirse para nada forzado. Algo que destaco mucho de la obra, ya que toda la inmersión en su mundo no es explícita, sino que la obra se toma el tiempo de presentarte a los personajes de la forma más orgánica posible. Eso sí, tienes que saber la gran razón de que se dropee tanto. Los primeros 50 capítulos, sí, dije los primeros 50, son algo pesados de ver. No todos, obviamente, pero entre medio te toparás con capítulos muy ligeros y divertidos, como otros donde no entenderás nada, ya sea por el humor japonés o porque Sorachi hace cosas a veces un poco Gintama. Pero si puedes tanquear esto y llegar a la primera película de la obra, felicidades, pasaste lo peor entre comillas, porque la verdad todo esto toma demasiada importancia y cariño con el tiempo. Luego ya por el capítulo 60 en adelante, Gintama solo mejora, te lo digo realmente, es algo que jamás esperarás. Llegarás a un punto en donde te reirás con ellos, te sentirás parte de su ciudad y te emocionarás tanto como si fueran tus amigos. Esta es la magia de Gintama y espero puedas encontrarla tú también. Este anime no es fácil de ver en su principio y de digerir. Debes confiar cuando las personas te dicen que todo el fandom de Gintama sabemos lo duro que puede ser en principio, pero si te logras adaptar, si te logra divertir, continúa. Solo puede mejorar. Obviamente hay personas que desde el principio les encanta. Yo no te mentiré, no es que no me gustara en un principio, pero sí se me hizo pesado de ver. Y de hecho lo dropeé por un año. Luego lo retomé y fue la mejor decisión que he tomado, ya que Gintama actualmente es mi top 3 de anime favorito. Gintama logra escabullirse en tu corazón y hacerse un lugar muy importante para las personas que le siguen el ritmo. Lo que menos querrás es que termine la hora, así que si te preguntas si vale la pena ver Gintama, totalmente, lo vale cada segundo. Sin embargo, si vas por el capítulo 80 y nada del anime te gusta, está bien, simplemente no era de tu gusto y no todos podemos estar basados, simplemente son gustos y ya. Agradezco a las personas que insistentemente me recomendaron retomarlo porque Gintama es un anime único y irrepetible, algo fresco, un shonen que hacía falta, una serie que renueva el anime y te hace sentir una inmersión en su universo mientras la ves. Por esta razón te recomiendo que lo veas y le des la oportunidad. Mis consejos son que lo veas a tu propio ritmo. Los capítulos en su mayoría son autoconclusivos y si aún no te convenzo de ver el anime, te mostraré un mini spoiler de una escena épica para que te haga hype. Si no quieres ver el spoiler, cierra tus ojos hasta que yo vuelva a hablar y si quieres verlo adelante. No es un spoiler de la historia, es una escena para que te hypees de la historia detrás de la historia.その男、銀色の髪に血を浴び
戦場を狩る姿はまさしく Ve Gintama como lo que es, un anime de comedia. Te prometo que de esta forma lo disfrutarás mucho más. No esperes mucho, solo disfruta. Si te pasas viendo el anime para ver algo serio, entonces no será lo que esperas y no podrás disfrutar de gran parte de la serie, ya que todo su mensaje reside en el cariño de estos momentos random. Diviértete y déjate llevar por la historia y lo impredecible que llega a ser. Con todo y hablado, déjame en los comentarios tu opinión de Gintama si ya lo viste y si no lo has visto, si le darás una oportunidad. Te agradezco una suscribida al canal y un like. Nos vemos para el próximo video. Bye bye.